Tenemos enemigos externos, pero también tenemos enemigos internos. Tenemos enemigos externos como eh, personas, situaciones, cosas, pero también tenemos enemigos internos, esos enemigos ocultos, esos enemigos invisibles, esos enemigos que no podemos ver, pero que están allí y que quizá muchas veces nos hacen mucho más daño que esos enemigos que podemos ver externamente. En el día de hoy vamos a hablar de el desánimo, del desánimo, ¿cierto? Vamos a estar hablando del desánimo y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Bueno, en este momento que el Señor le dio esta palabra a Josué, ya sabemos que Josué fue el sucesor de Moisés. En este momento que el Señor le da esta palabra a Josué, Josué no estaba desanimado. Josué estaba, me atrevería que a decir, en su mejor momento de esplendor, porque estaba estaba a punto de entrar a la tan anhelada tierra prometida, ¿cierto? Entonces, en este momento en que el Señor le dio esta palabra a Josué, mira que te ordeno, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no desmayes, no te desanimes, porque yo estoy contigo y yo estaré contigo donde quiera que vayas. En este momento Josué no estaba desanimado, pero Dios es Dios y Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Dios sabe lo que ya pasó atrás, por lo que tú estás pasando y por lo que vas a pasar. Dios sabía que había un momento en la vida de Josué en donde él iba a necesitar de estas palabras que en este momento el Señor le estaba dando. Es decir, era como una medicina preventiva. Ustedes saben, ¿cierto? Que hay medicina curativa, hay medicina preventiva y hay otras clases de medicina. Él estaba previniendo. Mira, Josué, ahora estás así, con la vibra, con las energías a mil, pero van a llegar situaciones y momentos en tu vida en donde yo necesito que tú te esfuerces. Entonces, mis preciosas mujeres, el desánimo es de humanos. Es de humanos desanimarnos. Usted no se puede sentir mal porque se encuentra desanimado. No, para nada. Es de humanos desanimarnos. En algún momento de nuestras vidas, el desánimo toca nuestras vidas. ¿Pero por qué? Porque repito, somos humanos y usted no se puede sentir mal porque está desanimado y mucho menos puede pensar que por el hecho de que usted esté desanimado es porque Dios no está con usted. No, falso de toda falsedad. Hay tiempos diferentes y sobre todo hay algo muy, muy clave y es que las emociones, escuchen esta palabra, nuestras emociones varían. No siempre las emociones van a estar igual hoy que ayer o en tiempos atrás, ¿cierto? Nuestras emociones cambian, nuestras emociones varían. Hay días en que la oración fluye de una manera y de una forma espectacular. Hay otros días en que nos cuesta orar. Hay días en que la adoración y la alabanza, eso sale facilito. Hay otros días en donde la alabanza es pesada, ¿cierto? Pero es por eso, porque los tiempos cambian y las emociones también varían. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo realmente importante aquí en esto es que así como el desánimo es de humanos desanimarnos, lo realmente importante en todo esto es la reacción, la actitud que tú tomas frente a lo que a ti te está pasando, ¿cierto? La actitud que tú vas a reaccionar, la forma como tú reaccionas frente a lo que a ti te está ocurriendo. Eso es lo que va a marcar la gran diferencia en nuestras vidas. Es de humanos desanimarnos, claro que sí, nos podemos desanimar, pero ¿cómo estamos reaccionando frente a esa situación de desaliento? ¿Cómo estamos reaccionando nosotros frente a este desánimo? La palabra registra que casi la gran mayoría, por no decir que todos los señores de la Biblia, en algún momento sufrieron desánimos, pero que marcó esa diferencia fue la forma en que ellos enfrentaron esas situaciones de desaliento que llegaron a su vida. Un ejemplo de esto lo tenemos
Por ejemplo, Elías. Yo creo que todas hemos escuchado hablar del profeta Elías. El profeta Elías fue un profeta genuino de Dios, un profeta tan genuino de Dios que la palabra dice que en un momento de oración y de intercesión, Elías hizo descender fuego del cielo y acabó con no sé cuántos miles de profetas. Quiere decir esto que ¿qué? Que la conexión espiritual de Dios con Elías era 100% buena, ¿cierto? Elías estaba muy bien espiritualmente, pero un par de horas que pasó, Elías fue y se metió a una cueva y se sentía abrumado, se sentía lleno de miedo, se sentía lleno de temor y vuelto nada. El gran profeta Elías, que había hecho descender fuego del cielo, después en un par de horas atrás estaba desorientado y desubicado y sin saber qué era lo que iba a hacer y cargado de miedo y de temor. Quiere decir esto, repito, que Elías espiritualmente estaba bien, estaba súper bien, pero emocionalmente Elías no estaba bien. Las emociones de Elías no estaban donde tenían que estar, no estaban en la posición, no estaban en el lugar, en la ubicación en que tenían que estar, perdón. Caso contrario con Pablo. Pablo iba camino a Jerusalén, también se le presenta un profeta y le dice, ve Pablo, en Jerusalén lo que te espera es azote, lo que te espera es tribulación, lo que te espera es tormento, lo que te espera son una serie de cosas que no son agradables para nadie. ¿Y cómo reaccionó Pablo? ¿Cuál fue la reacción de Pablo? ¿Sabes qué? Esos azotes, estoy parafraseando, ¿cierto? Para que nos rinda el tiempo. Esos azotes no me van a quitar a mí mi gozo. Esos malos momentos no me van a quitar a mí mi gozo. ¿Sabes por qué? Porque yo sé en qué Dios estoy creyendo y a qué Dios estoy sirviendo, ¿cierto? Y a mí nada de eso me va a quitar el gozo y el disfrute de hacer lo que yo hago, que es predicar el evangelio y la palabra del Señor. Y dicen que Pablo fue uno de los apóstoles más elocuentes, que tenía una elocuencia única para hablar y para llevar la palabra del Señor. Entonces miren que son reacciones diferentes. Uno se metió a la cueva, pero a otro le importó lo que viniera, porque él estaba 100% convencido de su asignación y de lo que el Señor le había enviado a hacer, que en ese momento era predicar, ¿cierto? Predicar de la palabra del Señor. Pero bueno, les decía que no podemos evitar, el desánimo no se puede evitar, pero lo que sí tenemos que determinar, cada quien tiene que determinar es saber de qué forma y de qué manera vamos a enfrentar esas situaciones de desaliento y desánimo. Muchas veces las personas atravesamos por situaciones de desánimo y entonces empezamos, Señor, dame una palabra, Señor, muéstrame la palabra, ¿cuál es la palabra para esto? Pero muéstrame, Señor, muéstrame. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no tenemos por qué ponernos a pedirle palabra al Señor. Ya el Señor nos ha dado palabras y el Señor lo que quiere en este día, preciosas mujeres, es que ustedes recuerden esas promesas poderosas y hermosas que el Señor les ha entregado a cada una de ustedes, porque sé que los ha hecho, porque sé que lo ha hecho. Que así como el Señor le dijo a Josué, mira, Josué, te voy a dar esta medicina preventiva para que cuando la necesites tú la saques del botiquín. Hoy el Señor te dice, yo quiero que tú recuerdes lo que yo te dije tiempo atrás. Yo quiero que tú recuerdes las cosas que yo te mostré en esos momentos de intimidad, en ese ayuno que tú hiciste, en la oración que hiciste con tu hermana. Esa palabra yo quiero que la retomes en el día de hoy y que la actives y la hagas viva en tu palabra, porque yo quiero levantarte, porque no tienes necesidad de pedirme ya palabra. Ya yo la palabra te la di. Te la di, actívala en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y pasamos pidiendo palabra, pidiendo palabra, pidiendo palabra. No, ya no más, basta de eso. Señor, recuérdame las promesas que dice tu palabra, Señor. Señor, tú que en esta situación, y el Espíritu Santo te va a recordar. Y el Espíritu Santo, y Señor, yo oro para que así sea, para que en este día el Espíritu Santo de Dios sea recordándoles a ustedes esas palabras que el Señor les dio en un tiempo, en una época específica, que quizás se las dio atrás, pero que en este momento ustedes la están necesitando, ¿cierto?
Entonces, es cuestión de actitud, es cuestión de cómo nosotros enfrentamos el desaliento. A lo que a unos muchos deprimen, a otros acelera. Hay personas en las iglesias que por cualquier cosita que les pasa ya se van. Hay otros que dicen, no, ¿cómo así? Esto es el enemigo que me quiere sacar de la iglesia. Yo no le voy a permitir esto al enemigo. Yo voy es para adelante, porque si el Señor me trajo a esta iglesia, a esta casa de Dios, es porque Dios tiene un propósito grande conmigo y no. Entonces muchas veces la persona reacciona de una manera que es la que el diablo quiere que reaccione y se pierden aún incluso hasta grandes ministerios y grandes llamados por no saber reaccionar frente a situaciones que nos ocurren, ¿cierto? En la vida diaria. Lo mismo no solo en la iglesia, en el hogar. Mujeres que no se ponen la armadura del Señor, mujeres que ya aún conociendo de la palabra del Señor no se paran en la brecha y no se paran en la autoridad de Cristo y le dicen, ¿sabes qué, diablo? Tú sales de mi casa en el día de hoy. Yo restauro mi matrimonio en el nombre de Jesús. Yo restauro la vida de mi hogar. Y se paran en la brecha a pelear, ¿cierto? Porque no están peleando sola. Dios está con ustedes. Hoy es un día en donde el Señor quiere que usted se sacuda en el nombre de Jesús de Nazaret de ese desaliento, que el Señor quiere que usted se sacuda de ese desánimo en el nombre poderoso de Jesús. Y yo declaro que el toque de Dios está sobre ustedes en este día y ustedes se sacuden, mujeres, de ese desánimo, porque largo camino nos espera, dice el Señor en su palabra, así como le dijo Elías. El Señor le dijo a Elías, ¿sabes qué? Sal de esa cueva, ya deja la bobada, porque largo camino te espera. Hay mucho por hacer por delante. Ya lo que pasó, quedó atrás, pero de mi mano vamos a hacer cosas grandes y tremendas en el futuro. El pasado ya quedó atrás, pero yo tengo cosas grandes y tremendas para ti, Alexandra. Yo tengo cosas grandes y tremendas para ti, Gise. Caterine, yo tengo cosas grandes para ti. Sacúdete el desánimo, sacúdense ese desánimo. Lo mejor está por venir en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, pero entonces hemos hablado del desaliento y no les he dicho qué es el desaliento. El desaliento es eso, cuando nosotros nos falta ese ánimo, ¿cierto? La falta de ánimo, la falta de fuerza, la falta de energía para hacer, resolver o emprender algo. Eso es el desánimo. Cuando nos faltan esas fuerzas, esas energías, nosotros estamos en un estado de desánimo que, como les decía al principio, es normal, ¿cierto? Que lo sintamos, pero no nos podemos quedar en esa situación. Usted tiene que sacudirse del desánimo. Usted tiene que dejar a un lado ese desánimo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios no le va a dar a alguien algo significativo, algo grande, a una persona que se deje mover por las emociones. ¿Cierto que no? Una persona que se deje mover por sus emociones o que se deje influenciar por sus emociones o que se maneje por sus emociones es una persona peligrosa. ¿Cierto? Porque es una persona que usted no sabe si puede realmente contar con ella, ¿cierto? No, hoy sí, pero entonces mañana no, porque no siento. No, nada de eso. Los hijos de Dios no dependemos de sentimientos. Los hijos de Dios dependemos de asignación. Los hijos de Dios dependemos de compromiso con Dios. Y es eso lo que nosotros tenemos en el nombre poderoso de Jesús, que demostrarle al mundo y a las tinieblas que a nosotros no nos mueven los sentimientos, que a nosotros no nos mueven las emociones, que nosotros sabemos qué es lo que estamos creyendo, cuál es nuestra dirección y cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra razón de ser, ¿cierto? Aquí en esta vida, en esta tierra. Y gloria a Dios le damos al Señor en esta mañana, que ya muchos entendemos para su honra y su gloria, para qué fue que nosotros, a qué fue que nosotros vinimos aquí a la tierra, ¿cierto? Entonces, el Señor está esperando que tú... el Señor quiere, por supuesto que Él quiere entregar asignaciones grandes, pero Él no los ha podido entregar porque tú no has sabido manejar tus emociones. Tú no has sabido controlar tus emociones. Y como te decía ahora, eso es un peligro. Imagínate que en un cargo importante dentro de la obra del Señor, entonces, no, hoy no funcionó la cosa, o sea, todo se paraliza porque el hermano o la hermana hoy no están
con buena emoción. Hoy no están, sí, queriendo hacer las cosas, no. O incluso, no solo a nivel espiritual, ministerialmente hablando, en una empresa, ¿cierto? En la vida secular. O sea, acuérdense que tenemos que ser ejemplos y testimonios del Señor por donde quiera vamos y por donde quiera estemos, que lo que nosotros hagamos, digamos, tenga ese toque, ¿cierto? De parte del Señor. A eso es lo que el Señor nos está llamando. Entonces hay personas que antes eran muy estables, me mostraba el Señor. Hay personas que anteriormente era muy estable, pero el Señor quiere que en el día de hoy usted recupere esa estabilidad. El Señor quiere que el Señor quiere que usted recupere su estabilidad emocional, porque Él quiere y necesita entregarle esas cosas grandes que tiene destinada para usted, pero usted no se puede dejar dominar de sus emociones. La palabra del Señor dice que Él no nos ha dado espíritu de temor, ¿cierto? Sino de poder, de amor y de dominio propio. A usted esas emociones no la tienen por qué dominar. Usted tiene que dominar con ese dominio propio, valga la redundancia, esas emociones que no la dejan avanzar. Porque en sí es eso lo que hace el desánimo. El desánimo no te deja avanzar, el desánimo te paraliza. Y al tenerte ahí quieto, que es lo que quiere el enemigo, pues se frustran grandes proyectos y grandes ministerios y grandes cosas en cada área de tu vida que el Señor tiene para ti. Porque saben algo, Satanás no desaprovecha la más mínima oportunidad. Él es como león rugiente que anda buscando, ¿cierto? Él siempre busca a quien devorar y él toma su tiempo y te analiza para saber de qué forma y de qué manera entra a tu vida, de qué forma y de qué manera te puede atacar. Y si él se da cuenta que la parte tuya débil son las emociones, él siempre te va a atacar por el lado de las emociones. Entonces, no, aquí la tengo, la cojo y ahí se mantiene ese círculo repetitivo vicioso en donde vas bien y de un momento a otro no, ya te estancas porque entonces no, tenemos que sacudirnos de eso, ya no es tiempo, ya no tenemos tiempo para estar en estas cosas preciosas, mujeres del Señor. Entonces, lo mismo como hay la otra situación, que hay 2 o 3 personas de fuego que dicen, no sé qué hacer con esta gente, no veo por dónde apagarlas, no veo cómo apagarles el fuego de Dios en su vida. Entonces, siempre van a haber, ¿cierto? Esas 2 situaciones en donde hay unos que se van a dejar manejar de las emociones, pero gloria a Dios por aquellos que no nos vamos a dejar manejar de las emociones. Y yo declaro que en ese grupo están todas y cada uno de ustedes. Nosotros tenemos que ser indetenibles, nosotros tenemos que ser agresivas, nosotras tenemos que ser violentas, porque el Señor dice en su palabra que el reino de Dios sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. Hay momentos en donde no se requiere pasividad en las cosas del reino. Hay momentos en donde tenemos que ser violentos, porque solo los violentos son los que arrebatan las cosas del reino, las promesas, las grandes promesas y las grandes victorias que Dios tiene, ¿cierto?, para nuestra vida. Entonces, ¿cómo entra el desánimo? Cierto, bueno, hemos hablado del desánimo. ¿Cómo entra el desánimo? Primero, cuando tú le pides algo a Dios que Dios no te va a dar. ¿Cierto? Muchas veces empezamos a pedir y ore, y ore, y ore, y pedimos por una cosa y pedimos por esto, y no, la respuesta es no, y tú sigues insistiendo en eso, y la respuesta que tú quieres no llega, ¿cierto? Eso trae desánimo a nuestras vidas, como los niños chiquitos cuando van al McDonald's, mi dona, y el papá, no, la mamá está cocinando, ¿cierto? En la casa, o bueno, cuando quieren algo y uno no se los da, porque sabe que eso no les va a hacer bien, no les ayuda, no les sirve. Lo mismo ocurre con nosotros. Muchas veces nosotros pedimos y pedimos, Señor, 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 y entonces tú empiezas a perseguir las cosas que Dios no está persiguiendo para ti y que Dios sabe que no te van a servir, ¿cierto? Entonces, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, tal cual como nosotros queremos, eso trae desánimo a nuestra vida, ¿cierto? Muchas veces somos como esos niños y no dejamos de insistir. Esa es la otra, que el Señor está mostrando que no y no dejamos de insistir sobre algo que Dios no nos va a dar porque no nos sirve, porque no nos edifica, porque no es para nosotras eso o esa cosa que estamos pidiendo. Entonces,
Cuando usted está haciendo algo que no es la voluntad de Dios, ¿qué es lo que pasa? Eso, usted se agota, usted se desanima, usted se desalienta, ¿cierto? Pero Él no nos da por eso. Él no nos da las cosas que no necesitamos y que no nos sirve por eso. Porque Él dice en su palabra, mira, los planes que yo tengo para ti son planes de bien y no de mal. Y eso que tú me estás pidiendo no cabe, no encaja con lo que yo tengo para ti. Entonces, cuando tú le pides algo a Dios que Dios no te va a dar, eso trae desánimo a nuestras vidas. Número dos, cuando nos cuesta rectificar, cuando nos cuesta rectificar nuestros errores. Cuando Dios nos rectifica algo que hicimos mal, eso nos desanima, ¿cierto? Es como cuando nosotros vamos en un carro y resulta que cogemos la ruta que no es y cuando llegamos nos damos cuenta que, caramba, no era para acá. Entonces tú perdiste tiempo, energía y de todo, ¿cierto? Pero tú no te puedes quedar ahí, tú tienes que regresar al lugar para donde vas o a tu casa para donde ibas. Tú no puedes perder tiempo esperando ahí y eso es lo que Dios quiere, que cuando Él nos rectifique, que cuando Él nos exhorte no nos quedemos ahí como, que nos levantemos en el nombre de Jesús, que rectifiquemos rápido, porque yo soy una convencida que en la medida en que uno obedezca, ¿cierto? La obediencia es la clave de todo esto. Entonces Él nos va a poder enrutar, entonces Él nos va a poder llevar por el camino cierto, por el camino correcto y pues las bendiciones van a poder llegar más rápido a nuestras vidas. Entonces no quedarnos allí rectificando, llorando por la leche derramada y más bien con la ayuda del Espíritu Santo, aceptar esas exhortaciones, esas rectificaciones de cosas que hacemos mal porque no somos perfectos y avanzar de la mano del Señor. Bueno, la tercera, cuando nuestras expectativas del proceder divino no nos satisfacen, ¿cierto? Muchas veces tenemos expectativas falsas y resulta que Dios no llega con lo que nosotros estamos creyendo que va a llegar, ¿cierto? Entonces eso nos desanima. Un ejemplo, estamos las personitas, pues las mujeres que piden sus esposos, le están reclamando al Señor. Eso es uno pues de los tantos ejemplos. Un buen esposo para ellas y bueno, lo están pidiendo Brad Pitt. Lo están pidiendo con ciertas características. Obvio, está bien, eso es bueno pedir, pero muchas veces Dios no se equivoca. Dios sabe cuál es el que te conviene a ti, así sea gordito, chaparrito, ese que Dios te puso a ti. Ese es el que te va a hacer feliz, ese es el que te va a ayudar en el ministerio. Ahí con ese es que Dios te quiere prosperar, te quiere abrir las puertas y te quiere bendecir. Entonces muchas veces esperamos cosas en nuestra imaginación y Dios nos sale con otras cosas, entonces eso también trae desánimo a nuestras vidas. Entonces tenemos que dejar que Dios sea Dios, que Dios sea el que tome el control de nuestras vidas, ¿cierto? Porque cuando dejamos que Él tome el control de nuestras vidas, la cosa pasa y tú llevas una vida en plenitud, porque no hay nada más desgastante y más absorbente y más horrible que ir en contravía, que ir en contra de lo que Dios tiene para nuestras vidas, de ir en contra de lo que Dios tiene asignado para cada una de nosotras. Número 4, cuando nos comparamos y vemos la bendición de otro, eso también desanima mucho. Ve aquel sí, el Señor sí lo ha bendecido, el Señor sí le responde, el Señor esto, el Señor lo otro. Entonces esa comparación nos lleva a desanimarnos. No, nosotros tenemos que tener nuestro enfoque, ¿cierto?, en el Señor y tenemos que tener ese entendimiento en nuestro corazón, que Dios es más que abundante para darnos a cada uno lo que queremos, que el hecho de que Dios esté bendiciendo a otro no quiere decir que la bendición mía no vaya a llegar, porque si de pronto aquel lo bendice de alguna manera o de alguna forma, es porque aquella persona, el Señor, como fue Él el que la creó, sabe, ¿cierto?, que va a saber soportar, que va a saber enfrentar la bendición que el Señor le ha dado, ¿cierto? Muchas veces nos comparamos y resulta que esas comparaciones también nos traen desánimo. Miren, Dios nos conoce a todos, Él sabe qué darnos a cada quien, Él sabe que a mí me puede dar tal cosa, Él sabe que a Kate le puede dar tal cosa, porque Él nos conoce y Él no nos va a dar más ni menos de lo que nosotros podamos soportar, porque allí es donde muchas veces las bendiciones no estamos preparados y las bendiciones nos aplastan, ¿cierto? Porque no tenemos el suficiente
sabiduría, dominio propio y discernimiento para recibirlas. Entonces, esas comparaciones son tóxicas y esas comparaciones nos traen desánimo a nuestra vida. Entonces no tenemos que compararnos. Dios tiene para ti lo que tiene, y lo que tiene tu nombre, el Señor no se lo va a dar a otra persona, y lo que Él tiene es lo que a ti más te conviene, porque es lo que va a encajar con tu personalidad, con todo lo que tú eres y con todo lo que el Señor ha puesto en tu vida. El número 5, cuando el tiempo se hace largo, eso trae desánimo, ¿cierto? Esperamos y aquello no llega, ¿cierto? Entonces eso también trae desánimo a nuestra vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay bendiciones que requieren de tiempo y requieren de un proceso, ¿cierto? Que si de pronto Él te las entrega ahora, como acabo de decir, tú no estás preparada o preparado para recibirlo. Entonces no es que Dios se ha olvidado, es que se tienen que cumplir algunas cosas para Él poder entregarte lo que tiene para ti. Porque de pronto si te lo entrega ya, pues lo que decía hace un momento, la bendición nos puede aplastar. Y Dios es un Dios que lo sabe todo, Dios es un Dios perfecto, y Dios es un Dios que no llega ni antes ni después. Entonces, el que ha prometido cosas grandes en nuestra vida es fiel para cumplir, y Él va a cumplir cada promesa que ha desatado, que ha asignado con nombre propio para cada una de nuestras vidas. Esta mañana es para que nos sacudamos de ese desánimo, para que coloquemos nuestra mirada en Dios y no nos dejemos desenfocar de las cosas que nos rodean, y esperemos, pero no en ansiedad, sino creyendo que el que prometió es fiel para cumplir, y que siempre cuando llegue este sentimiento de desánimo a nuestra vida, esta emoción de desánimo a nuestra vida, recuerden esta palabra que en esta mañana les estoy compartiendo. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, no teman, no desmayen, yo sigo al control, yo estoy con ustedes, yo no me he olvidado absolutamente de nada de lo que he prometido a cada una de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Violento yo diría que ser violento es eso, ser esforzados en las cosas de Dios, es orar, es ayunar, es interceder, eso es ser valiente, es hacer las cosas que normalmente las otras personas no las hacen, usted determinarlas a hacer, ¿cierto? Porque cuando usted se mueve con exactamente, esa violencia no es de, no, tenemos que ser violentos, pero en el espíritu, ¿cierto? Y en las cosas espirituales. No toscos, groseros, no, violentos en el espíritu. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Violencia espiritual, violencia en oración, en leer la palabra, en estar conectada con el Señor, en ayunar cuando toque ayunar, en estar cumplido en las cosas de la iglesia, en lo que a mí me toca, en lo que a mí me corresponde. Cuando tú estás así, tú estás violento, tú estás con tus 5 sentidos espirituales, pero bien activos, y es muy difícil que puedas caer en cualquier cascarita del enemigo. Entonces es violencia, pero violencia espiritual, no física, porque el Señor no nos ha llamado a peleas pues físicas.